Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, querido gobernador de la provincia de Entre Ríos, compañero Gustavo Bordet, querida vicegobernadora, compañera Laura Estrata, compañeras y compañeros intendentes de la provincia, estimado rector de la UADE, Luciano Filipuzzi, querido compañero y amigo Enrique Cresto, administrador de Lenosa, y compañero Luis Lieberman, rector de Liguas. A todos ustedes y a todos los presentes en forma presencial y remota que acompañan este lanzamiento de los Foros del Agua. Hace más de un año y medio que comenzamos a dialogar con Enrique sobre la problemática del agua en nuestro pueblo, las necesidades de inversión y obra, la necesidad de pensar en políticas a largo plazo para el cumplimiento de la ODC 6 y en particular la necesidad de instrumentar acciones comunes en pos de crear una cultura del agua proactiva al desarrollo humano, la inclusión social, el crecimiento económico en el marco de la justicia social. En este sentido, en mayo de 2020, ENOSA y Frutrasafode firmamos un convenio marco tendiente a crear un programa de formación, investigación y transferencia que luego devino en el primer proyecto conjunto, Políticas Públicas Federales para el Acceso al Agua y al Saneamiento. Lo original de este acuerdo consiste en articular, en el marco de una propuesta multicomponente, los insumos tecnológicos, jurídicos y educativos necesarios para dar cobertura de agua y cloaca, conforme lo definido por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, en el marco de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. De nuestro diálogo con Enrique y en relación al camino recorrido, quisiera compartir el primer concepto, esperanza. No es un concepto menor. El Papa Francisco dice en su encíclica Fratelli Tutti que la esperanza es audaz, que nos lleva a ir más allá. Quiero reconocer la audacia de Enrique para iniciar un camino que debe confluir en el desarrollo de una verdadera cultura del agua respetuosa del ambiente y del cuidado de la casa común. La esperanza toma así el nombre del segundo concepto que me interesa instalar, futuro. Estoy convencido que para pensar el futuro debemos comenzar por el agua, porque el agua está en el inicio de todas las cosas. La vemos en los libros sagrados y en la mitología, en las expresiones artísticas de cultura que nos precedieron, en el debate geopolítico, en la definición de nuestras prácticas productivas y de consumo, en la educación. Y en particular, luego más de un año y medio de pandemia, en la salud. Tenemos la certeza de que el agua ha sido el primer preventor del virus. Es así que el lavado de manos es una práctica común, para muchos es inaccesible en lo cotidiano. Porque el agua es vida y sin agua no hay vida. Hablar del agua es hablar del desarrollo, poder pensarnos cómo queremos estar dentro de 20 o 30 años y analizar los escenarios micro y macroscópicos donde planificar políticas públicas que en razón de su consistencia y sustentabilidad constituyen auténticas políticas de Estado. El futuro siempre es incierto, pero si nos atrevemos a dialogar y a consensuar pensando en las generaciones venideras, lograremos una cosecha fecunda que nos permita crecer. Entonces hablar del agua es hablar de derechos. Nuestro país posee una inmensa dispersión jurídica en materia de derecho al agua y el saneamiento. Sucede como consecuencia de las políticas de descentralización de los servicios y el modelo de Estado regulador que emerge en la década de los 80. Sucede porque nos hemos podido dimensionar la agenda del país federal en la materia. El derecho humano al agua fue legislado en 2010 por Naciones Unidas a partir de la Resolución 64/292, por lo cual se exhorta a los estados a proporcionar recursos financieros, capacitación, transferencia para ayudar a los países, en particular a los países en vía de desarrollo, a proporcionar acceso al agua potable y saneamiento saludable. Reconoce que el agua es el primer derecho porque permite el goce de todos los derechos.
Podemos mencionar cada hito internacional sobre la cuestión del derecho al agua y comprender la preocupación por el crecimiento de la crisis hídrica que afecta a la vida en la Tierra. Crisis que se relaciona con cuestiones específicas vinculadas al cambio climático, la alteración del ciclo del agua, el calentamiento global, la emanación de gases de efecto invernadero, el uso desmedido de combustibles de fase fósil, el impacto del extremismo económico que deshumaniza y hace más vulnerable a los pueblos. En el 2015, la encíclica Laudato Si, la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y los acuerdos de la COP21, Conferencia de las Partes en París, conformaron una plataforma global esperanzadora. Pero no alcanzó. A pocos días de la COP26, que se realizará en Glasgow, quiero retomar el llamamiento del Papa Francisco a los gobernantes del mundo, a quien insta a adoptar rápidamente una vía que limite el aumento de la temperatura media mundial y que promueva una acción valiente, reforzando también la cooperación internacional, promoviendo las prácticas de uso sostenible de la tierra que preserven bosque y la biodiversidad, que promueva sistemas alimentarios, que respete el medio ambiente y que las culturas locales que continúan la lucha contra el hambre y la mala nutrición. Esto también que apoyen estilos de vida, consumo y producción sostenible, pero también quiero rescatar la noción de una buena política como la posibilidad de hacer posible lo necesario. Les propongo pensar entonces en el siguiente concepto: gobernanza. Hablar del agua es comprender la necesidad de asegurar la gobernanza y gestión integrada de nuestros recursos hídricos y sanitarios. Mucho ha hecho Elenosa desde la gestión de Cresto, superando sus metas presupuestarias y ampliando la inversión. Esta significativa labor de los reguladores provinciales, pero en este tiempo el análisis crítico nos lleva a resignificar cómo funciona el sistema y qué rendimientos para su consolidación de políticas locales, provinciales, regionales y federales. Deben adecuarse para una mejor planificación y gestión del agua. La buena gobernanza debe entender y aportar crecimiento de todos. Las propuestas actuales no se resuelven con la respuesta del pasado. En este sentido, debemos introducir la cuestión del cambio climático como una variable más a analizar. ¿Quién regula los ríos de nubes que crea la Amazonía y colman la alta cuenca del Paraná? La pregunta no es sencilla, pero el extractivismo económico que deforesta la mayor bioma del mundo afecta al futuro los recursos al sur del continente. La lucha contra el cambio climático y la certeza de que la alteración del ciclo del agua impacta directamente en los más vulnerables, haciendo mucho más difícil el acceso a fuentes de agua segura y saneamiento. Puesto en perspectiva, el testimonio que implica hablar del agua debe ser el punto de partida de la planificación estratégica para la sustentación del derecho al agua y la justicia hídrica consecuente. De esto se trata las políticas de Estado: propiciar estrategias de inclusión social, mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo por encima de la renta financiera. Esas propuestas de inclusión y mejora encuentran los oficios profesionales del agua una oportunidad concreta de empleabilidad, toda vez que tomamos conciencia y aprendemos que el cuidado del agua, su reciclado, reducción y reuso genera energía, provee salud, diseña el planeamiento urbano, entre otras cuestiones. Por lo tanto, la gestión del agua es trazar una directriz ordenadora para la toma de decisiones. Los datos concretos, podemos decir que 1.000 niños mueren por día en el mundo por enfermedades relacionadas al agua y más de 3.800 millones de personas padecen de escasez de agua o problemas hídricos. Por cada dólar invertido en agua y saneamiento, nos ahorramos hasta $24 en salud. En nuestro país no hay estadísticas sobre enfermedades del agua en población vulnerable. Un dato más: el agua segura y el saneamiento permite un aumento de 10 años de la expectativa de vida de las personas. Nos preocupa el arsénico porque pensamos en el veneno, pero el arsénico está en la geología, los nitratos, las heces, en la pobreza. En cuanto al acceso a servicios sanitarios gestionados
de manera segura, Latinoamérica y Caribe solo llega al 34% de su población, Europa y América del Norte al 60% de la población. El 6% de la población mundial realiza defecación al aire libre, con las consecuencias sanitarias que esto implica. En nuestro país, en base a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, en el año 2019, el 88% de la población contaba con acceso a agua por red y el 63% a cloaca. Sin embargo, en el caso particular de los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua y cloaca alcanza solo al 11.6% y al 2.5% respectivamente. El acuerdo entre ENOSA y Futrasafode expone la siguiente visión: crear procesos de estrategias y experiencias de conocimiento que formen mejores profesionales en la gestión integral del agua y el saneamiento, y simultáneamente ofrece una mirada amplia, universal, educadora, de una ciudadanía que de a poco asuma los bienes comunes del planeta. Está en peligro y en consecuencia el futuro se transforma en una gran incógnita. Este es el sentido de nuestra presencia. Debemos retornar sustancialmente que la cuestión del agua es un problema de desarrollo humano integral, sostenible y transgeneracional. Como tal, una construcción teórica y práctica de inclusión, crecimiento y justicia social para todos y todas. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Muchas gracias, caminemos juntos, sigamos construyendo el presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Buenos días.